1 al 9 dice así. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un enfermo, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo, y era sábado aquel día. Amén. Como hijos de Dios que somos tú y yo, que somos cada uno de nosotros, fuimos llamados a una vida de constante actividad. Fuimos llamados a crecer, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Pedro que tenemos que crecer siempre, creciendo siempre en el Señor, siendo constantes. Desde que conocimos al Señor, nuestra vida es una vida activa, se podría decir, ¿verdad? Es una vida activa, de movimiento. Porque, por ejemplo, hoy que es día domingo, ¿no? Cuando todos se quedan a dormir un poquito más, ¿verdad? Que lo agarra Sabanás, ahí lo agarra y se quedan durmiendo un ratito más, tú y yo nos levantamos para venir a adorarle al Señor, para venir a rendirle un culto al Señor. Yo sé que Gabriel me dirá: mirá que yo los domingos trabajo, está bien, pero casos especiales siempre hay. Pero la mayoría, ¿verdad? En estos tiempos, los domingos, fin de semana, descansa, pero nosotros venimos a adorar al Señor. Y la vida del cristiano es una vida que conquista. ¿Por qué? Conquistamos, ¿verdad? Primero que nada, nuestra familia para Cristo. Tenemos que conquistar nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres para Cristo, ¿verdad? Conquistamos nuestros sueños, conquistamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y en la vida tenemos muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, Israel, Dios los saca de Egipto para que ellos conquisten la tierra que Él les prometió, la tierra de Canaán, ¿verdad? Pedro, que era un pescador, conoce a Jesucristo y luego se convierte en un conquistador de hombres. Comienza a predicar el Evangelio. Pablo, que también era un perseguidor de la iglesia, conoce al Señor y se convierte en el apóstol de los gentiles. Por esto, cuando la gente dice: pero en la iglesia es aburrida, ¿verdad? En la iglesia se aburre, me parece que lo hablan de la ignorancia, porque la iglesia no es algo aburrido, porque en la iglesia, como bien decía la pastora hoy, siempre hay algo para hacer. Tú y yo, nosotros también fuimos llamados a conquistar, ¿verdad? Dios no nos salvó simplemente para que estemos sentados aquí en una silla todos los domingos. Dios nos salvó primeramente porque necesitábamos de Él, necesitábamos arreglar las paces con Él, pero también para que compartamos las buenas nuevas con aquellos que lo necesitan, con el necesitado, ¿verdad? Y este año, como bien saben, nuestro lema es levantarnos a edificar unidos, levantarnos a edificar, ¿verdad?, la iglesia. Y esa ya, levantarse a edificar, ya es una actividad de por sí sola. Se nos vienen los días, ¿verdad? Este año tenemos la dicha de poder edificar la iglesia, de poder edificar tu casa, nuestra iglesia, tu iglesia, el lugar donde Dios nos va a seguir hablando, donde Dios nos va a seguir ministrando, donde Dios va a seguir transformando la familia de aquí, de Sauce. Y toda esa actividad lo hace a uno estar con expectativa. ¿Cuánto están en expectativa por que llegue el día? ¿Ven? Si usted está con expectativa, imagínese yo. ¿Cuánto están ansiosos, verdad, para que llegue ese día? Si usted está ansioso, imagínese. Y si usted está nervioso, ni le digo, ¿no? Porque no me dan los días. Ayer miré el almanaque y digo: se nos viene, tenemos que emparejar el terreno, tenemos que hacer la entrada, tenemos que hacer las vigas, Javier. Santiago. Y Julio también dijo que iba a estar. Tenemos que hacer la entrada ahí como loco, ¿verdad? Pero también nos hace tener ganas, fuerza, ¿verdad?, voluntad de hacer esa tarea, porque sabemos que tenemos que sí hacer un esfuerzo extra, porque vamos a tener que estar todos los días. Algunas semanas van a estar cocinando 2 semanas, una semana en marzo y otra semana en abril, ¿verdad? Pero lo hacemos con gozo. Lo cierto, pero también lo cierto es que hay ocasiones en la vida que nada nos mueve, que no nos mueve nada que se nos presente. Y hoy quiero hablarte de eso, de la parálisis, del estancamiento, de cómo esta no nos deja avanzar, ¿verdad?, y nos detiene. Lo triste de estar así es que podemos estar tan cerca de una bendición, pero a la vez tan lejos, que nos falta, como decían antes, un vintén para peso y ahí aflojamos.
Y este era el caso del paralítico. La Biblia nos cuenta que este paralítico estaba cerca de un estanque, que se creía que de vez en cuando venía un ángel que descendía del cielo y agitaba las aguas, y se creía que si ellos, el que primero que se metiera quedaba sano. ¿Recuerdan? Bueno, algunos no van a recordar, pero lo del siglo pasado, como yo, ¿no? Van a recordar que allá por la década del 90, la gente viajaba a México por el agua de Querétaro. No sé si ahí que curaba y que se llenaron de plata aquel mexicano, ¿verdad? Bueno, aquí había cierta creencia en esta época de que venía un ángel y agitaba las aguas, entonces el primero que estaba enfermo y se le lograba meter primero que nadie, quedaba sano de esa enfermedad. Y claro, lógicamente, cuando el agua se movía, mientras él trataba de llegar, le ganaba a alguien, ¿verdad? Porque este hombre era cojo, hacía 38 años que estaba así. Imagínense la frustración de este hombre de estar cerca de su sanidad o de lo que él creía que lo podía sanar, pero a la vez tan lejos. Estaba a unos metros, pero era imposible prácticamente que él le ganara a otro. Y en este tiempo, como iglesia, estamos cerca de algo grande, ¿no? Cerca de conquistar algo en el nombre del Señor. Y tal vez tú dirás o pensarás, sí, algo grande para la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa que si yo estaré por alcanzar algo grande en mi vida? Y sí, es verdad, estamos a la puerta de algo grande como iglesia, pero también dice, cuando alcancemos esa bendición, se va a ver reflejado en ti, se va a ver reflejado en tu familia, porque tú eres parte de la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros, aunque nosotros no lo vemos, pero en el mundo espiritual es una victoria grande el poder edificar la casa del Señor. Es una victoria grande en el ámbito espiritual. Por eso es que últimamente se han levantado ciertas luchas en nuestras vidas, ciertas luchas en la familia, ¿verdad? Que tratan de estancarnos, que tratan de que estemos cerca de una bendición, pero que no logres, que no llegues ahí alcanzado. Y hoy quiero hablarte de lo que ocasiona nuestro estancamiento, cómo afecta ella a nuestras vidas y cómo Cristo rompe todo estancamiento en nuestra vida. Entonces, ¿qué ocasiona? ¿Qué puede ocasionar mi estancamiento, mi parálisis? Primero que nada, nuestro estado emocional. ¿Qué pasa con nuestro estado emocional? Comenzamos a creer que somos víctimas de las circunstancias, ¿verdad? Que todo lo que pasa alrededor no es culpa nuestra, sino que son culpas de las circunstancias. Y ¿sabes qué? Si hay algo que no se le otorga a una víctima, ¿verdad? Es la culpa, ¿verdad? Porque ella es víctima de lo que le ha ocurrido. Pero a veces nosotros nos ponemos en ese plan de víctima y nos estancamos. Como le pasaba a este varón, que de esta manera lo que ocurre en nuestra vida no es culpa mía, sino que es culpa de la demás. Cuando Jesús se le presenta a este varón y le dice, ¿quieres ser sano? Él echaba la culpa a los demás porque decía, Señor, no tengo quien me ayude. La culpa no es mía que esté así yo enfermo. Yo quiero ser sano, pero como nadie me ayuda, nadie mira por mí, otro me gana, no tengo quien me meta en el estanque. Entonces a veces nuestro estado emocional suele estancarnos, ¿verdad? Comenzamos a creernos poca cosa. Ahí, me olvido, muchas veces nos olvidamos de que somos hijos de Dios. A veces nos creemos, ¿verdad? Damos lástima y damos lástima más que una víbora lastimada. Y que la víbora, ¿por dónde anda? Por el piso. Y lastimada, imagínense. Pero a veces nosotros, en nuestro estado emocional, ¿verdad? Está tan dañado que nos creemos menos que esa víbora lastimada. Nos olvidamos que tú y yo somos hijos de Dios, fuimos comprados a precio de sangre. Muchas veces también las emociones, el miedo intenso, ¿verdad? La ansiedad crónica, el estrés pueden ocasionar bloqueos emocionales o parálisis mental. Ahí estuve mirando un poquito acerca de que si las emociones pueden afectar nuestro estancamiento, pueden afectar nuestro movimiento, y sí, porque a veces el miedo intenso nos lleva a detenernos. El miedo al futuro o el fracaso, ¿verdad? Genera cierta inseguridad. Sí, genera una inseguridad que nos impide tomar decisiones. No nos animamos a tomar decisiones, ni siquiera la más pequeña, cuanto más la más importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocasiona nuestra parálisis, nuestro estancamiento? Las emociones. Nos impide pensar con claridad y nos afecta a nuestras acciones en la vida cotidiana. ¿Qué otra cosa puede producir estancamiento en nuestras vidas? Las frustraciones. Las frustraciones de la vida, ¿verdad? El intentarlo y no lograrlo nos estanca. Trabajar y trabajar y trabajar y no alcanzar los sueños, no alcanzar las metas, ¿verdad que a uno lo frustra, sí o no?
Sí. Fruta, claro que sí, ¿verdad? Y nos va produciendo dentro de nosotros un estancamiento que decir, ya no avanzamos y nos vamos acostumbrando a estar parados, tranquilos. Por ejemplo, podemos ver a Pedro que pasó toda la noche de pesca, ¿verdad? Cuando Jesús lo encuentra que le dice que bogue mar adentro nuevamente. Él estuvo trabajando toda la noche, dice la Biblia, y no pescaron nada. Y si no había pesca para Pedro, no había economía, no había sustento para el hogar. Entonces él estaba frustrado. Pero Cristo llegó a su vida y luego, como todos sabemos, tuvo la mejor pesca de su vida. Las heridas del pasado, ¿verdad? Las frustraciones de la vida, las heridas del pasado sin sanar, también estancan nuestra vida. No sanamos una vieja herida del pasado, no liberamos perdón. ¿Y qué pasa? Nos estancamos, no avanzamos, no nos permiten avanzar. En vez de perdonar y cerrar esas etapas negativas, seguimos aferrados, ¿verdad?, al plan de víctima. Por ejemplo, mirá lo que me hicieron, yo estoy así por mirar lo que me hicieron. Mirá lo que me hicieron mis padres, mirá lo que me hizo mi esposa, mirá cómo estoy. La culpa no es mía, la culpa es de eso que me maltrataron, ¿verdad? O no liberamos perdón, nos aferramos entonces al rencor, a tener odio a la persona. Y ahí estamos estancados. Las demás personas avanzan, pero nosotros no avanzamos. ¿Por qué? Porque no liberamos perdón. Y no te estoy diciendo que lo que te hayan hecho no sea malo, ¿verdad? O que no sea cierto. Claro que sí. Pero necesitamos muchas veces liberar perdón. Perdonar a aquella persona que nos lastimó. Perdonar a aquella circunstancia. ¿Saben lo que es perdón, no? Perdonar es que yo decido, ¿verdad? Rechazo, o sea, decido no usar mi derecho a que me paguen lo que me deben, por así decirlo. Cuando uno perdona, libera perdón, no es que esté bendiciendo a la otra persona, estoy yo diciendo, yo no hago uso de mi derecho a cobrar lo que me debo. Es como lo que hizo Dios con nosotros. Dios tenía el derecho, dice la palabra del Señor, que si nosotros pecamos, que la paga del pecado es muerte. Pero Dios no usó ese derecho, sino que nos perdonó mediante su Hijo Jesucristo. Otra cosa que nos estanca es el pecado en nuestras vidas. Cuando leemos el versículo 14 nos da la pauta de que el motivo por lo que este varón estuvo 38 años ahí tirado en el piso, cojo, era porque había pecado, porque Jesús le dice, mira, ya has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces eso nos da la pauta que la enfermedad que había contraído este hombre era a causa del pecado. ¿Y cuántas enfermedades hoy en día vienen a causa del pecado? ¿No? ¿Cuántas? Tenemos el SIDA, ¿no? Tenemos... El COVID no es a causa del pecado, eso es una enfermedad, una pandemia que hubo. Pero tenemos el SIDA, tenemos la cirrosis que viene a causa del alcoholismo, tenemos el cáncer del pulmón que viene a causa de qué? A causa del cigarro, ¿verdad? ¿Y cuántas enfermedades? La depresión del ser humano. También, claro, pero ¿cuántas enfermedades son a causa del pecado, verdad? El no apartarnos del pecado hace que tú y yo estemos estancados. Por eso la Biblia nos dice que el que confiesa el pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Pero si nosotros seguimos aferrados, ¿verdad?, al pecado, vamos a llegar hasta un tope. Porque Dios no puede bendecirnos más porque hay algo que se llama pecado que está interfiriendo entre nosotros. Puede que no sea nada escandaloso, ¿no? No estamos hablando de algo escandaloso, pero son pequeños detalles que hacen que nosotros no avancemos. El libro de Cantares 2.15 nos dice, cuidado de las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas echan a perder las vidas, ¿verdad? Echan a perder. Y a veces no nos damos cuenta que hay cosas en nuestras vidas que no le agradan a Dios, pero que son, este es insignificante, este es pequeñito, ¿qué le va a hacer esto al Señor? No hace nada. Sí, al Señor no le hace nada, pero a nosotros sí nos hace, y hace que nos estanquemos, que no avancemos. Dios tiene un futuro prometedor para nosotros, para ti, para mí, para como la iglesia, ¿verdad? Pero en forma personal también. Pero para poder alcanzarlo, en ocasiones es necesario hacer las paces con Dios. Analizar nuestra vida, ¿verdad?, delante de la luz de la palabra y decir, Señor, ¿te estaré fallando en algo? Muéstrame si te estoy fallando en algo. Y bueno, si te estoy fallando en algo, te pido perdón y enséñame, muéstrame por el camino de la verdad. Y ahí nos encauzamos. Entonces, ¿qué puede ocasionar nuestro estancamiento? Nuestras emociones, ¿verdad? Las frustraciones de la vida y el pecado pueden ocasionar que estemos estancados. Ahora bien, ¿cómo afecta ese estancamiento en nuestra vida? ¿O qué es lo que afecta eso en nuestras vidas? Lo primero que nada que afecta nuestra fe.
El estancamiento espiritual en nuestras vidas afecta nuestra fe. Dice la Biblia en Santiago 2:17 que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? El hecho es que cuando uno está en modo parálisis, así, estancamiento espiritual, se vuelve un pesimista, se vuelve un negativo. Nada lo intenta porque ya está negativo, ¿verdad? Por lo tanto, no actúa en fe. No hay obras en nosotros que demuestren la fe. ¿Por qué? Porque la parálisis, ese estancamiento ha producido en nosotros, ¿verdad? Un estancamiento afectado en nuestra fe. Y esto puede ocurrir muchas veces en la vida, ya que en ocasiones, por ejemplo, podemos venir a la iglesia, pero porque hay que venir, porque es domingo, porque nos van a regalar algo o no, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? Venimos a la iglesia sin expectativa de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tenemos fe, pero una fe negativa. Esto no va a pasar. Esto no va a ocurrir, ¿verdad? El estancamiento produce eso en nuestra vida, una fe negativa. No, a mí no me sale nada bueno. Yo nací estrellado. En vez de aquellos porque nacieron con estrella, aquellos porque tuvieron suerte. No, yo para mí no, yo nací mal. Tenemos una fe negativa, ¿verdad? Afecta nuestra fe. El paralítico estaba ahí tendido sin ninguna expectativa. Estaba cerca de su bendición, pero a la vez lejos de su milagro. Porque él sabía, o él creía que esa agua se movía y él podía ser sano. Pero era tanta la negativa que tenía en su vida, tanto el pesimismo que decía, yo no puedo. Ni siquiera levantaba la mano para que alguno lo arrimara o que lo arrimara y lo dejara ahí al borde, cosa de que si se agitara y no había nadie, él se tirara y cayera, ¿verdad? Estaba ahí en modo negativo. Y puede que también, esto cuando el estancamiento afecta a nuestra fe, nos puede estar llevando a buscar el milagro de Dios, ¿verdad?, en lugares erróneos. Y por lo tanto nuestras frustraciones va a ser peor. Como lo hacía este hombre. Porque eso era lo que se creía. Que venía un ángel y descendía del cielo de vez en cuando y agitaba las aguas. Pero no era así. Sino que lo que pasaba es que por ese estanque, por abajo pasaban agua de, ¿cómo es? De esto de, termales. Hay agua caliente. Entonces, ¿qué pasaba? Como el agua caliente como que generaba un vapor y ese vapor salía para arriba, entonces agitaba ese estanque, lo cual creían los judíos en ese tiempo que era un ángel que visitaba de vez en cuando. Entonces ellos se metían ahí, tenía esa creencia errónea. ¿Y cuánta gente hoy en día, verdad, estando estancado, busca a Dios en lugares equivocados? ¿Cuánta gente está buscando al Señor o quiere buscar la ayuda de Dios en lugares equivocados? Por ejemplo, ¿cuánta gente piensa que haciéndose tirar las cartas, ¿verdad?, haciéndose leer las manos, tirándole a la borra del café y vaya a saber cuántas cosas más, está buscando del Señor? Busca un milagro para su vida, busca salir adelante. Ahí va y hace limpieza de su casa, venía a hacer una limpieza porque está todo mal, y busca como que Dios lo saque de ese estancamiento de esa manera, buscando al Señor en el lugar equivocado, en los videntes, como le decía. ¿Cuánta gente busca a Dios en las brujas? Aún aquí en Sauce pareciera que no, pero aún así está minado de esas cosas. ¿Cuánta gente busca al Señor en iglesias falsas? En iglesias que no predican del amor de Dios, en iglesias que predican cualquier cosa, ¿verdad? Pero la gente está hambrienta del Señor y quiere salir adelante, quiere que Dios la bendiga y busca en lugares equivocados. ¿Pero por qué? Porque su estancamiento, ¿verdad?, ha afectado su fe. Y otra cosa que afecta el estancamiento, afecta nuestra motivación. Nada nos motiva, vivimos de ganado, ¿verdad? ¿Cuántas veces que hemos estado así en nuestra vida? Sabemos que tenemos que orar, pero no tenemos ganas de orar. Sabemos que sería bueno levantarnos temprano, orar lo primero, poner media hora antes el despertador y orar, aunque sea 5 minutos al Señor, pero estamos tan desmotivados, tan desganados, que no lo hacemos, ¿verdad? Y encima pensamos, como dice la Biblia también, y hay algunos que predican de esto, ¿para qué vamos a orar si el Señor sabe lo que yo necesito? Porque la palabra de Dios nos dice que antes de que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya la sabe. Pero eso no significa que no debemos de orar, que no debemos de buscar al Señor. Entonces afecta también nuestra motivación. Hasta las promesas de Dios encontramos dificultades. Sí, le van a construir la iglesia, gloria a Dios, y uno podría decir, sí, bueno, pero tenemos que hacer fotos para la columna, tenemos que pedir el agua, tenemos que hacer la entrada, y hay tantas cosas, en vez de decir gloria a Dios porque vamos a construir una iglesia, como le pasó al pueblo del Señor cuando fueron a examinar. ¿Recuerdan cuando ellos le dicen, bueno, ¿por qué Moisés
¿No te parece mejor que a ver si la tierra esa que el Señor te dijo a vos, que le iba a dar, que se le dijo a Abraham, que le dijo a Jacob, que le dijo a Israel, perdón, ahí se me fue, a Isaac, es tan buena? ¿Por qué no mandas ahí a personas que vayan a examinar la tierra? Y la Biblia nos cuenta que estuvieron por la tierra 40 días, 2 espías, ¿verdad? Y vinieron cargando el fruto de la tierra y dice que venía un racimo que era cargado por 2, era un racimo de uva grande, que con ellos vaya que litro y litro de vino había. Pero ¿qué pasaba? Hubieron 10 espías que le dijeron, no podemos conquistar esta tierra. Ahí habitan gigantes y nosotros somos langostas alrededor de ellos. No tenían motivación, ¿verdad? A veces, cuando estamos estancados, cuando estamos desganados, somos bien uruguayos que para cada solución tenemos un problema. Para cada solución que viene encontramos un problema. Ni siquiera a veces ni el dinero muchas veces nos motiva ahí, porque estamos, no es que seamos materialistas, ¿no? Pero a veces ni el dinero nos motiva a salir del estancamiento. Y otra cosa que afecta nuestra relación con Cristo. Cuando estamos estancados, cuando nos cuesta seguir adelante, ¿verdad? Afecta nuestra relación con el Señor. De repente el Señor viene a hablarnos, sentimos su voz, pero decimos, no es el Señor. Por ejemplo, este varón estaba hablando con Jesús, estaba hablando con el Mesías y él ni se había dado por enterado que esa persona que estaba hablando con él era el Mesías. Como mi fe ha sido afectada, Dios me habla por medio de su palabra, pero para mí es lo mismo que me hablara el almacenero de la esquina. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando afecta nuestra fe el estancamiento? Podemos creer que Dios ya no se interesa por nosotros, que Dios ya nos abandonó, que Dios no está interesado. Mirá, si Dios se importara por mí, mirá todo el tiempo que llevo, 38 años que llevo así en esta situación, ¿dónde está el Señor? Podemos decir, o vaya a saber el tiempo que llevamos a veces estancados, ¿verdad? Muchas veces creemos que Dios nos interesa por ti, pero Dios se sigue interesando por nosotros. Dios se sigue buscando. Muchas veces nos sentimos abandonados por Él. ¿Por qué? Porque el estancamiento ha afectado nuestra fe. Y a veces nos falta simplemente, como le decía al comienzo, un intento para peso. Un esfuerzo más, y está ahí esa bendición que vos estabas buscando, esa bendición que estás anhelando, de la cual estás orando, ¿verdad? Está ahí a la vuelta de la esquina. Pero ¿sabes qué? Cristo rompe con todo estancamiento. Aleluya. Cristo llega a nuestra vida y rompe. ¿Cómo lo hace? Viene a nuestro encuentro. Él siempre viene a nuestro encuentro. Cuando te van a golpear la puerta, cuando te golpeaban la puerta y te invitaban para la iglesia, ¿verdad? Era Dios que te estaba buscando. Dios vino a tu encuentro, vino a mi encuentro y nos rescató. Jesús, cuando supo que este hombre de ahí estaba enfermo y que llevaba 38 años ahí en esa condición, fue a él, se le acercó y vino a este varón. De la misma manera entonces que Jesús tuvo compasión por ese varón, tiene compasión por nosotros. Y viene a nuestro encuentro, viene a tu encuentro, viene al encuentro de tu familia. Desde los comienzos ha sido así, Dios buscando al hombre. Desde Génesis, cuando el hombre, Adán y Eva pecaron y se escondieron, Dios fue al Rabín y le dijo, ¿dónde estás tú? Buscando al hombre, ¿verdad? Dios sigue teniendo interés en el hombre, Dios sigue teniendo interés en ti. A esto vino Jesús, para esto vino, ¿verdad? A buscar al perdido, a liberar al oprimido, a dar vista a los ciegos, a liberar al cautivo. A eso vino Jesús a esta tierra. Jesús sigue buscando corazones dispuestos a creerle a Él, dispuestos corazones que confíen en Él, en lo que Él puede hacer en su vida. ¿Cuántos corazones aquí hay que confiar en el Señor? ¿Cuántos corazones hay que dicen, sí, Señor, yo confío en ti, yo quiero salir adelante, quiero que tú me levantes, quiero que tú me prosperes? Y Dios cambia todo, ¿verdad? Dios rompe con toda atadura viniendo a nosotros, pero también nosotros tenemos que hacer una parte, cuando nosotros cambiamos la postura. Y esto ocurre cuando nosotros dejamos de quejarnos, ¿verdad? Dejamos de ser la víctima y decimos, Señor, yo cambio esto, dejo de quejarme. A veces venimos a alabar al Señor, pero en vez de alabarle, venimos a quejarnos. Señor, y mira esto, y mira lo que me pasa, y mira esto, y mira lo otro, que no tengo esto, que no tengo lo otro, y el Señor solamente nos pide que le alabemos, que le adoremos. Cuando cambiamos nuestra postura, ¿verdad? Las dificultades siguen estando, claro que sí, pero vemos las dificultades como una oportunidad de que Dios se glorifique. Amén, de que Dios esté en nuestra vida. ¿Tenías garantía o no tenías garantía para la casa? Con garantía es fácil alquilar y comprar de bolsillo también, ¿no? Pero sin garantía se complica, ¿sí o no? Pero hay que confiar en Él. Hay que confiar, en vez de quejarnos y decir, Señor, no tengo garantía, tú lo puedes hacer, tú eres mi garantía.
¿verdad? Y entonces Dios ahí respalda nuestra fe, respalda, ¿verdad?, nuestra actitud. Cuando cambiamos la postura, cuando dejamos de quejarnos y comenzamos a agradecer al Señor, vamos a ver las dificultades como una oportunidad para que Dios se glorifique. Tú y yo no teníamos dinero para comprar el terreno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No teníamos dinero, pero confiamos que el Señor lo iba a hacer, confiamos que el Señor iba a hacer de esta manera o de alguna otra manera, y así fue. Y gracias a Dios que vamos creciendo y que vamos a poder mudarnos de este año. En vez de decirnos, Señor, no tenemos un peso, mira cómo estamos aquí y allá, le damos gracias, le dimos gracias por todos estos 2 años y medio casi al Señor por este galpón que se inundaba cuando llovía, pero que era el lugar donde nosotros podíamos alabarle y bendecir su nombre, ¿verdad? Cambiar nuestra postura. Volviendo al tema de esos 2 espías, había 10 espías que se quejaban y decían que no podían entrar, que no iban a poder, que la tierra era buena, sí, la tierra era fértil, el fruto, mira, acá lo tiene, pero nosotros no vamos a poder vencer a eso. Habían 2 que cambiaron su postura, Josué y Caleb fueron diferentes al pueblo, al resto del pueblo, por eso ellos pudieron entrar después de 40 años, pudieron entrar a la tierra prometida. Porque ellos estaban ahí y decían, no, su amparo se ha retirado, Dios ya nos dio la palabra, Dios ya nos dio la promesa, lo vamos a comer como pan, decían ellos. Y los otros decían, no, que no podemos, y cuando seguían insistiendo, hasta habían agarrado piedras para apedrear a esos 2. Y bueno, se tuvieron que callar, pero ellos pudieron entrar porque tuvieron una actitud diferente, porque cambiaron la postura, ellos entraron. ¿Por qué? Porque ellos actuaron con convicción y no por emoción. Muchas veces nosotros actuamos bajo las emociones, pero nosotros tenemos que actuar con convicción, creyendo en el Señor, actuar con fe, ¿verdad? No por emociones, porque hoy de repente podemos estar bien, nos levantamos bien y hoy estamos positivos, pum para arriba, estamos como en la calle Pau, por la positiva, ¿se acuerdan? Hace 2 elecciones atrás, pero de repente nos levantamos mal, nos levantamos negativos, ¿verdad? Y ya todo nos cuesta el doble. Entonces tenemos que actuar con fe, con convicción. Y de otra manera que Dios nos saca del estancamiento es cuando obedecemos al Señor. Cuando obedecemos a lo que Él nos pide, ¿verdad? El paralítico, una vez sano, obedeció a Jesús. Tomó su camilla, tomó su lecho y se anduvo. Se fue. Y entonces tomar ahí del lecho, tomar de esa camilla, según la versión que tenga, significa dar testimonio del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Ese tipo de camilla simplemente lo usaban los enfermos, aquellos que no podían andar, pero ahora él andaba con eso diciéndole a todo el mundo que Dios lo había sanado, que Dios lo había levantado, que nadie lo podía sanar, que los médicos no lo podían sanar, pero Dios lo había sanado. Significa recordar el lugar de donde Dios nos sacó, el lugar de donde Dios nos rescató. Dios quiere que nosotros testifiquemos de su poder, testifiquemos de su amor, así que obedezcamosle al Señor. Dice la Biblia que el pueblo de Dios no obedeció, solamente Josué y Caleb, y le costó 40 años en el desierto, 40 años de estancamiento. Obedezcamos al Señor, ¿verdad? Que no nos quedemos nosotros 40 años estancados. Porque sabes que a Dios le agrada mucho más nuestra obediencia que muchos sacrificios que uno le puede hacer. ¿De qué se agrada el Señor? Le dice Samuel al rey Saúl. ¿Se agrada acaso de los sacrificios? ¿No se complace mejor de la obediencia? Le dice, porque obedecer es agradar al Señor. Y desobedecer lo toma el Señor como un pecado, como una idolatría, como abominación. Dios no te quiere quieto, no te quiere quieto. Dios no te quiere estancado o estancada. Dios nos quiere activo, conquistando, ¿verdad?, los sueños de Dios, conquistando las promesas. En ocasiones podemos estar a la puerta de algo grande y tú y yo de repente no nos damos cuenta porque nosotros no sabemos que estamos a la puerta de algo grande, ¿verdad? Pero el enemigo sí. El enemigo sabe que estamos a la puerta de conquistar algo grande. Entonces se levantan las dificultades en nuestra vida. Se levantan problemas de aquí y de allá. Y en otras ocasiones, no, porque no siempre son problemas, en otras ocasiones el enemigo usa distracciones para estancarnos, nos distraen con otras cosas. Porque no necesariamente sean problemas que se levanten en nuestras vidas para estancarnos, sino que en ocasiones nos metemos en una relación que lo único que hace es quitarnos tiempo del Señor, ¿verdad? Nos absorben todo el tiempo y no nos damos cuenta, pero nos vamos apartando del camino del Señor. Nos metemos en negocios que nos absorben por completo y dejamos de servir al Señor, dejamos de practicar el servicio que hacíamos para el Señor. Porque no siempre el enemigo va a usar problemas, no siempre el enemigo va a usar dificultades en nuestra vida, en nuestra familia. De repente nos va a traer alguna distracción, algo que nos desenfoque de lo que Dios tiene para nosotros, y ahí es cuando nos estancamos, ¿verdad? Qué triste sería llegar a la presencia del Señor y mirar nuestra vida
ahí que pase en la pantalla LED, ahí no sé en qué pantalla será, ahí 3D, capaz debe ser, ¿verdad? Y saber que estuvimos a punto, ahí a punto de conquistar algo, pero no lo alcanzamos, ¿no? Algo que anhelábamos ahí y estuvimos a punto, pero no llegó. Que justo antes de conquistar tiramos la toalla. Mejor ni saberlo, mejor no saberlo. Estar cerca y a la vez lejos es como estar en una final del mundial, un penal decisivo. Ahí, no sé si recuerdan, aquellos que les gusta el fútbol o aquellos que han visto la historia del fútbol, el mundial del 94, la final de Brasil y Italia. Cuando va a tirar uno de los penales decisivos, Roberto Baggio, un buen jugador de fútbol italiano, y la saca del estadio. Ahí. Cerca de alcanzar la Copa del Mundo, pero a la vez lejos, porque al errar ese tiro, ¿verdad? Tenía que comenzar todo de vuelta y no sabrían si después llegaría a jugar una final. Que dicho sea de paso, él no jugó cuando Italia salió campeón. Estar cerca y a la vez lejos de trabajar y trabajar por los sueños y no alcanzarlos nunca. Y eso también es estar estancado. Eso también es estar paralizado, ¿verdad? Trabajar, trabajar y trabajar por algo, por una meta, por un sueño y no poder alcanzarlo. Por eso, en esta mañana Dios viene a levantar nuestras vidas. Porque el Señor sabe de ti, el Señor sabe de nosotros, ¿verdad? Sabe cuánto tiempo hace que estamos luchando y peleando y que nos llega esa bendición. Hoy Jesucristo nos pregunta lo mismo que nos preguntó el Señor. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Jesús nos pregunta si queremos salir adelante, si queremos ser prosperados, ¿verdad? Porque el Señor no hará nada que nosotros no le pidamos. El Señor es caballero. Y fíjate que Jesús no le preguntó, ¿sí? ¿A vos qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué fue que te ocurrió? Sino que fue directamente y le dijo, ¿quieres ser sano? No tuvo con vueltas, ¿verdad? Dios quiere saber si verdaderamente tú y yo queremos ser sanos, queremos ser prosperados por Él, queremos ser levantados. No hay motivo de por qué estamos así, de por qué estamos estancados. Así que en esta mañana no le digas al Señor, mira la culpa de fulano, del mengano. No, no. Sí, Señor, quiero que tú me levantes, quiero que tú me prosperes, quiero que tú me sanes, ¿verdad? Que sane mi vida, que sane mi familia, que me levantes, sácame de este estancamiento. Quiero avanzar, quiero conquistar los sueños que una vez soñé contigo. En la vida del cristiano hay un antes y un después de conocer al Señor. Antes éramos de una manera, luego de conocer a Cristo somos de otra. Y se tiene que notar la diferencia. No te digo que sea a corto plazo, porque todos pasamos por diferentes procesos. Pero cristianos que hagan 10, 15 años que vienen peleando por lo mismo, ¿verdad? Es un cristiano que está estancado. No podemos vivir estancados y peleando siempre con el mismo demonio. Tenemos que seguir avanzando hacia adelante. Por eso analicemos en esta mañana a la luz de la palabra y veamos si hace tiempo que nos estancamos, si hace tiempo que no podemos progresar y que sea Dios hoy quitando de nuestra vida todo lo que no nos deja avanzar. Todo lo que está produciendo a nosotros un estancamiento, que lo quite, sea espiritual o físico, que el Señor lo rompa en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.